¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. Sí, señora. Buenos días, profe. Vale. Bueno, ok, perfecto. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿usted cómo está? Bien. Bueno, creo Bien, que profe. ya estamos todos. Ya estamos todos. Entonces, Daisy, ¿quién va a ser el grupo que va a presentar el caso? Buenos días, profe. ¿Lo elijo al azar o porque la El verdad grupo no? número 7. Ah, El ok, grupo ya. número 7 que tengas ahí. Sí, señora. El grupo de Michelle Bernal. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Bueno, entonces el grupo Shell va a hacer la lectura del caso clínico. Vamos primero a hacer las definiciones que están pendientes, que están descritas allí, salud, vamos a ir planteando. Luego entonces nos van a ir preguntas según. Profe, disculpa que te están entrecortando. Sí, profe. Sí, La profe me dice que el grupo que le corresponde que empiece con la lectura. Suena bien. Suena bien. El grupo 7 es Michelle Bernal, Rey Morante, Santiago Torres, Catalina Gómez, Kevin Narváez, Samuel Martínez. Entonces, por favor, para que inicien a leer el caso clínico. hola, buenas tardes. Listo, ya, danos un segundo. El caso clínico es la lectura, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno. María, ama de casa, caminaba por el parque principal del municipio Bochalema, norte de Santander, con su esposo, quien trabajaba en una finca como mayordomo. Como mayordomo, que le dedicaba a la cría de pollos y con quien llevaba casado 8 años, mientras sus dos hijos de 5 y 7 años de edad nadaban cerca de ellos en una piscina municipal del parque. Era una tarde de principios de abril, soleada y húmeda, después de una noche de mucha lluvia que avisaba la llegada de Semana Santa, bien celebrada por los locales, católicos la gran mayoría como la familia de María. Hacía tanto calor que prefirieron terminar el día de familia bajo la sombra fresca del samán centenario que cobija al parque. Es el monumento natural más grande de Colombia, plantado a finales del siglo
19 y se encuentra en el centro del parque. Desafortunadamente, en presencia de otros habitantes, una de las ramas del samán se rompió y cayó accidentalmente sobre la cabeza de María, quien inmediatamente perdió la conciencia y fue llevada al hospital de segundo nivel de atención ESE Suroriental. Los médicos de urgencias la encontraron inconsciente, sin responder a ningún tipo de estímulo, con un gran hematoma y una laceración con hemorragia activa, y con una evidente fractura del cráneo a nivel temporoparietal, por lo que inmediatamente tuvieron que intubarla para asistir su ventilación. Y fue remitida en una ambulancia como una urgencia vital a un hospital de cuarto nivel en Cúcuta, a 40 minutos de Bochalema, en compañía de su esposo. Mientras tanto, algunos testigos del infortunio decían que todo sucedió porque ese árbol estaba viejo y de no tumbarlo iba a empezar a caerse por partes. Sin embargo, otros manifestaban que era un árbol insignia que por una sola casualidad de más de 100 años no debían pensar en derribarlo. María fue atendida de emergencia por un neurocirujano, quien llegó tan pronto como fue posible al quirófano y drenó y detuvo la hemorragia cerebral masiva. Después del procedimiento la llevaron a la unidad de cuidados intensivos, donde después de unos días permanecía sin mostrar signo alguno de conciencia y requería de un ventilador mecánico para respirar. El equipo de neurología, después de pruebas específicas, determinó que tenía muerte cerebral. Profe, qué pena, Hola. ¿continuamos o esperamos? No, listo. Bueno, ya hicieron la lectura entonces del caso. ¿Cuál es el primer punto que Profe, Pues, pues buscar la terminología médica que se encuentra en el texto. Entonces, pues nosotros encontramos hematoma y pues bueno, encontramos algunas y pues las vamos a describir. Entonces, pues hematoma es una acumulación de sangre causada por una hemorragia interna. Hemorragia, pues la ruptura de vasos sanguíneos entre venas, arterias, capilares. Tenemos una laceración, esta pues es una ruptura que se produce en la piel. Tenemos una fractura temporoparietal, y pues esto también puede causar una pérdida de audición. Se suelen afectar pues también arterias y nervios que transcurren por el hueso parietal y pues temporal debido a esta fractura. Entonces también puede causar de cierto modo una parálisis facial y pues entre estos se ven comprometidos como el nervio facial y el vestíbulo coclear. También tenemos una hemorragia cerebral, que pues este sangrado va a ocurrir en el interior del cerebro y pues lo que va a provocar una presión intracraneal. También pues ahora la muerte cerebral, con lo que quedó María al final. Entonces pues una lesión estructural del encéfalo y pues esto causa algunas ausencias o de funciones neurológicas y pues Compañeros, acaba de enviar al chat las preguntas que la profe le hace al compañero Kevin Narváez. Bueno, la primera es, ¿qué tipo de hemorragia tuvo la paciente? ¿Me están escuchando? Sí. sí. Sí.
La segunda es qué ocasionó el hematoma en el paciente. La tercera dice, y a nivel del sistema nervioso central, ¿qué clasificación averiguaron de hemorragias? Profe, estas preguntas son para Kevin o cualquiera de nosotros puede responderlas. Yo digo que para qué. Ok. Bueno, pues aquí en el texto nos dice que fue una hemorragia cerebral masiva, pues esto pues es lo que ocasionó el derrame de sangre en el interior del cerebro. Espera luego la siguiente pregunta. ¿Qué ocasionó el hematoma en el paciente? Pues esto fue debido a la rama del árbol que se le cayó en la cabeza inicialmente, pues esto ocasionó la fractura como tal y posterior el hematoma. Contraste respecto a la clasificación de las hemorragias intracerebrales. Listo, profe, pues qué pena, no sé, pero es que se me había ido el internet, entonces no estaba aquí, pero ya acaba de entrar. Fresco, es que a esta hora es complicado. Yo les decía a tus compañeros que hasta la 1:30 el internet es muy complicado. Sí, señora. Bueno, profe, pues usted lo que preguntó es qué ocasionó el hematoma en el paciente, pues decimos ahí en el texto nos decía que era un hematoma de golpe en la cabeza, pues producto de la rama del árbol, que al caer sobre ella, pues ocasionó un trauma craneoencefálico. Entonces, pues esto pues dio origen a las hemorragias. Entonces, pues, ¿qué tipo de hemorragia tuvo el paciente? Pues en el texto nos dice que fue una hemorragia cerebral masiva. Pues entonces podemos decir que esto generó una hemorragia externa y pues interna. Y dentro de Y la pues, investigación que tú hiciste, ¿qué sí, señora. clasificación hay para hablar de esas hemorragias? ¿Hay alguna clasificación que nos oriente frente a la severidad de esas hemorragias? Sí, señora, pues tenemos hemorragia subarachnoidea, tenemos hemorragias también intraparenquimatosa, y pues tenemos también hemorragias pues según según la clasificación de los vasos sanguíneos que se comprometieron. Entonces puede ser por hemorragia capilar o hemorragia venosa o hemorragia arterial. Bueno, entonces mencionabas tú que hay una hemorragia subaracnoidea. Eso, desde el punto de vista anatómico, ¿a qué nos orienta? ¿Dónde está la hemorragia? Pues esto pues lo que va a comprender es el espacio subaracnoideo, que esto pues es la capa interna de la pía madre. También se ve involucrado la capa media del aracnoide, y pues esto también en la parte del tejido que recubre el encéfalo pues son las meninges. Esas son las meninges. Entonces, si Sí, dicen que señora. es subaracnoidea, entonces quiere decir que fue debajo del aracnoides. ¿Y qué Sí, pasa señora. cuando se va a formar esa hemorragia y ese hematoma en una estructura que es cerrada? Pues aumenta la presión intracraneal. Correcto. Entonces, ese hematoma no tiene para dónde expandirse. El espacio que existe entre las meninges es un espacio muy pequeño. No es virtual, pero es un espacio muy pequeño por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que es el único líquido que vamos a encontrar allí. Entonces, la sangre, como un tejido, es una estructura que tiene propiedades importantísimas para el mantenimiento de la vida, pero es una sustancia que tiene componentes químicos. Y esta sustancia por fuera de los vasos sanguíneos va a tener un comportamiento igual al de cualquier otra sustancia química. Es decir, va a generar una serie de reacciones inflamatorias y una serie de reacciones que van a ir en menoscabo de una situación en particular, para este caso que estaríamos hablando de la hemorragia a nivel intracerebral, ¿cierto?
Entonces, Sí, señora. efectivamente, ese hematoma que se está formando allí por la ruptura de los vasos sanguíneos en una estructura cerrada va a ir generando una presión. ¿Sobre quién se va a traducir esa presión dentro de la estructura craneal? Ya sabemos que el hematoma está debajo del aracnoides. Kevin, ¿sobre quién se va a transmitir esa presión? Te oriento. Afuera tengo una estructura rígida que es la tabla ósea. Adentro, debajo del aracnoides, ¿a quiénes tengo? Al encéfalo, profe, como tal. Al encéfalo. Ustedes tocaron el encéfalo en el anfiteatro, me imagino. Y eso es como meterle el cuchillo a la mantequilla, ¿cierto? Así que es una estructura que es muy delicada, es una estructura que puede incluso ser de características similares al de una fruta madura, y que si tú le haces presión a la fruta madura con el dedo, se hunde. Y ustedes recuerdan que la capa más externa de ese cerebro está compuesto por la sustancia gris, que es realmente la corteza cerebral, que es el punto de integración dentro del sistema nervioso y donde todas las funciones superiores van a tener lugar, se van a generar esos comandos o esos mensajes, y a través de interconexiones con la sustancia blanca y con los axones, pues vamos a tener una respuesta fisiológica. Levanta el brazo, camina, baila, sube, peínate, escribe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión está dirigida en este momento hacia el encéfalo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crees que pasa con esa presión tan grande que se puede estar generando por la presencia de ese hematoma? Pues, profe, también ya investigué, esta hemorragia pues también tiene características como cefalea intensa al paciente. Sí, no te estoy preguntando por los síntomas, ahorita nos vamos para allá, sino que llegamos a un punto importante que finalmente nos va a llevar al desenlace de este caso clínico. Entonces, o alguien que le ayude. Esta presión que se ha generado, ¿qué pasa Profe, en esa estructura cerrada? con presión hay efecto de desplazamiento de línea media y una compresión El encéfalo encefálica. trata de regular la presión y entonces puede haber desplazamiento de otros componentes, como puede ser el líquido cefalorraquídeo. ¿Y hacia dónde lo va a desplazar? Perdón, antes de continuar, ese concepto que está manejando el compañero de desplazamiento de línea media, eso es cierto, pero eso solamente se ve a través de las imágenes, de la tomografía, y no hemos llegado a ese punto. Entonces, ojo con la manera como están respondiendo, porque tienen que ser un poquito más coherentes. De eso se trata este proceso de integración, de que no se queden solamente en lo que leen y repitan como loritos, sino que pensemos qué es lo que vamos a responder y aterricemos un poquito los conceptos. Sí es cierto, las imágenes vamos a ver desviación de línea media, estamos de acuerdo, pero no hemos llegado a ese punto aún. Entonces la compañera estaba diciendo que hay una presión y que esa presión se tiene que derivar por algún lado. ¿Y por dónde creen ustedes que se puede derivar esa presión que está contenida allí? Ya hay una presión establecida, que es la presión por los 3 continentes de este componente, que es la presión que tengo por el líquido cefalorraquídeo, la presión que tengo por el segundo componente, que es el encéfalo, y la tercera presión en conjunto dentro de la cavidad craneal. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Qué pasa? Sí, la cefalea es una manifestación. Hay algo que se llama hipertensión endocraneana. Se subió la presión dentro del cráneo. Por eso hablamos de presión, hipertensión endocraneana. La presión dentro del cráneo se subió. ¿Por qué? Porque hay un componente que no debería estar, que es un hematoma. La sangre sí está dentro del cerebro, pero dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando se abrió esa llavecita, entonces genera un cuarto componente dentro del cráneo y eso le adiciona una presión. Y como esto solamente tiene un lado por donde salir, entonces va a tratar de derivar la presión por ese lado. Recuerden anatomía. ¿Por dónde se puede derivar esa presión? Profe, ¿esa presión se puede ir hacia el tallo cerebral? ¿Y por dónde se va a ir? Por los orificios, cavidad nasal, oídos. No, señor. Si no, imagínense, estaríamos despresurizados todo el tiempo, si fuera solo por eso, por los oídos y por la nariz. Profe, por los orificios que hay entre los ventrículos, las cavidades ventriculares, hacia el tallo cerebral y hacia la médula. Ellos terminan comprimidos.
porque la presión se va a derivar en los ventrículos y ellos se van a terminar cerrando. Entonces va a generarse una obstrucción a ese nivel. Pero vámonos con anatomía, otro puntico de la anatomía ósea. ¿Qué comunica el cerebro con la columna? ¿El foramen magno? ¿Los forámenes? Exactamente. ¿Y qué pasa por ese foramen? ¿Qué estructura anatómica pasa por eso? Ya lo mencionaron. La médula espinal o la oblonga. Antes de la médula. El tallo cerebral. Y ustedes recuerdan que el tallo cerebral, dentro de sus múltiples funciones importantes, hay una que es crucial para la vida. ¿Cuál es? Controla la respiración. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si toda esa presión que se ha generado se va? El cuerpo es sabio. Entonces, él intenta buscar por dónde voy a derivar esa presión. Por arriba no tengo, es una tabla ósea, está cerrada, no puedo. Que ese va a ser el objetivo quirúrgico del paciente, ¿cierto? Cuando llevamos al paciente a cirugía, no solamente para drenar el hematoma, estamos buscando algo particular al drenar el hematoma, y es derivar esa presión, disipar esa presión, porque de otra manera el paciente se va a morir. Entonces, aumentó la presión, el paciente está con hipertensión endocraniana, Kevin nos dijo, está con cefalea, sí, claramente el paciente está con cefalea, y entonces, digamos que no ha habido la oportunidad porque vivía en un pueblo, ¿cierto? El accidente fue Pochalema. Entonces, se hace completamente necesario pues, llevar al paciente a cirugía, pero mientras eso sucede, estamos haciendo el recuento anatómico y fisiológico de lo que ha pasado. Entonces, ¿hacia dónde se va a derivar la presión? Hacia el tallo cerebral. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? ¿Cómo se deriva esa presión o qué es lo que va a ocasionar esta situación? Profe, ¿no podría causar una herniación? Exactamente, eso es lo que va a pasar. Entonces, la presión que se está conteniendo por la presencia del hematoma intracerebral y que no tiene por dónde más ir, empieza a buscar esos orificios fisiológicos, ¿sí? Y específicamente es ese orificio el que vamos a encontrar. Entonces, la presión se deriva para ese lado y efectivamente ocurre lo que es una herniación. Y esa herniación, entonces, es una presión adicional que se va a dar sobre el tallo encefálico y el tallo, aquí tenemos el centro respiratorio, entonces el paciente va a fallecer. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para ese paciente antes de que lleguemos a ese punto? Ventilación mecánica. Ay, no. Pues sí, No, o sea, yo sé que va a tocar que ventilarlo. Se pero tiene que drenar. Quirúrgicamente levantar la tapa del urgencia cerebro. quirúrgica. Es una urgencia quirúrgica. Así como está diciendo la doctora que hay que levantar la tapa del cerebro, entonces lo que vamos a solicitar, lo que va a solicitar el neurocirujano, que es el que lo va a ver, es una craneotomía descompresiva. Entonces le va a abrir un huequito como de por ahí unos 10 centímetros, va a retirar, dependiendo del tamaño de la lesión, si es un hematoma, un gran hematoma, que ahí luego tendremos otra clasificación, que si son hematomas subaracnoideos, hematomas epidurales o hematomas subdurales. Entonces, efectivamente, el paciente tiene que ser llevado a cirugía prioritariamente. ¿Que hay que intubarlo? Sí. Y ahorita ustedes me van a contar qué es lo que me va a orientar hacia esa necesidad de intubar el paciente, qué es lo que va a hacer que yo tome la decisión de intubar el paciente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Profe, una pregunta, digamos, cuando sucede, digamos, un trauma así craneoencefálico de que, digamos, tiene un golpe fuerte en la cabeza, siempre se debe, digamos, sospechar de que puede haber, digamos, presión intracraneal o cómo, digamos, llegamos al diagnóstico de que debemos drenarlo para que, pues, no, digamos, no William, pierda. lo más importante, una de las características más importantes de los médicos es la observación. Ustedes han ido a urgencias alguna vez, ¿cierto? Y han visto que en urgencias hay una sala que se llama la sala de observación. El médico es un observador innato. Nosotros observamos todo lo que ocurre. Entonces nosotros, después de haber interrogado al paciente o al familiar y de haber conocido el mecanismo del trauma, que es muy importante, una cosa es que se peguen con un balón y otra cosa es que les caiga un palo encima. Después de conocer el mecanismo del trauma, entonces, sabiendo que existe la posibilidad de que exista un deterioro neurológico en el paciente, basados en toda esta revisión que hemos hecho juntos, yo necesito tener monitorizado mi paciente.
Yo necesito tener el paciente en observación. Y observación es tenerlo conectado para estarle midiendo la temperatura, para estarle midiendo la presión, para mirar la saturación de oxígeno, pero lo más importante es evaluar su estado de conciencia. Y de acuerdo a esa evaluación que estés haciendo, William, a través de una tabla que me van a mencionar ahorita, es cuando se toma la decisión y obviamente con el apoyo de lo que mencionaban también, las imágenes. Pero sepan ustedes que generalmente a nivel de las imágenes, tempranamente no se observan esas lesiones, sino que ellas van formándose de manera un poco más insidiosa y por eso pedimos controles a las 6 o a las 8 horas de estas imágenes porque pensamos que ya puede estar instaurado la lesión aún en ausencia de manifestaciones clínicas. Pero la clínica siempre va a ser lo más importante, la observación va a ser lo más importante. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la paciente tuvo una hemorragia, ¿cierto? Una hemorragia intracerebral. En este caso no nos quedamos con que fue la formación de un hematoma, sino que seguramente se rompieron vasos sanguíneos dentro del cerebro y eso es lo que forma la hemorragia intraparenquimatosa, dentro del parénquima cerebral. No estamos afuera de las meninges, sino que estamos adentro y va a tener más o menos el mismo comportamiento de lo cual nosotros estamos hablando. ¿Listo? Va a tener la desviación de la línea media, va a tener la hipertensión endocraniana y va a tener unas manifestaciones neurológicas en virtud de la zona cerebral que se haya afectado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este caso lo repasaremos cuando estemos viendo sistema nervioso central. Sigamos entonces. ¿Qué más tenemos con la nomenclatura? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, acá estamos. Profe, creo que nosotros más que todo conocíamos las hemorragias del sistema nervioso central, sobre todo hablando del cerebro, en su clasificación por el lugar donde suceden, o sea, donde se desarrollan, y las características de cada una, que sea hemorragia epidural, subdural, bueno, todos los tipos de hemorragia que hay del sistema nervioso central. Bueno, un compañero ahí rapidito que revise en Google. Clasificación de Fisher o de Hunt-Hess. Hunt, H-U-N-T, Hess. Profe, tengo la de Fisher. Listo, ¿cómo es la clasificación de Fisher? Escala de Fisher. La primera es sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos. La segunda es sangre difusa fina con una capa de menos de 1 milímetro en cisternas medias verticalmente. El tercero es un coágulo grueso cisternal con más de 1 milímetro en cisternas medido verticalmente. Y el cuarto es un hematoma intraparenquimoso, hemorragia intraventricular de más o menos un sangrado difuso. Listo, entonces para poder entender esa clasificación, pues ustedes deben ser muy duchos en anatomía, ¿cierto? Para saber dónde es que quedan las cisternas, dónde es que quedan los ventrículos y cada una de esas estructuras y poder determinar pues entonces ese nivel de hemorragia. ¿Y cuál es la otra clasificación? Profe, ¿me podría repetir el nombre? Hunt-Hess. Hunt-Hess, profe. Tengo. Sí, señora. La tengo. Grado 1 es asintomático con leve cefalea o rigidez en la nuca. Grado 1A sin compromiso de conciencia, paciente estable, pero con déficit neurológico estabilizado. Grado 2, cefalea moderada a severa, rigidez en nuca y compromiso de nervios craneales. Grado 3, soporoso, confuso, con déficit vocal leve. Grado 4, sopor moderado a profundo.
hemiparesia moderada a severa, esbozo de rigidez de descerebración. Grado quinto, coma profundo, rigidez de descerebración, aspecto moribundo. Bueno, entonces, como ven con estas dos clasificaciones, una nos permite hacer el diagnóstico por imágenes y el otro por la clínica. Lo que les estaba diciendo, cuán importante es estar vigilando a un paciente que tenga cualquier tipo de traumatismo. ¿Listo? Y eso en nuestro medio es supremamente frecuente. Nosotros recibimos cualquier cantidad semanalmente de pacientes en accidente de tránsito y esos pacientes de alguna manera pueden tener un trauma craneoencefálico de leve, moderado a severo, que esa es otra clasificación que vamos a tener. Pero bueno, continuemos entonces con nuestro caso clínico. La señora se golpeó, la señora la llevaron al puesto de salud de Bochalem. ¿Y qué más fue lo que pasó? Kevin, retomemos la lectura del caso clínico. Listo, profe. Pues los médicos de urgencias le encontraron inconsciente, sin responder a ningún estímulo, con el hematoma, la laceración con hemorragia activa, evidencia de fractura de cráneo a nivel temporal, e inmediatamente la intubaron para asistir la ventilación y fue remitida como urgencia vital a Cúcuta. Kevin, disculpa. Entonces, para haber tomado la decisión de que había que intubar la paciente, ¿qué escala consideran ustedes, o de acuerdo a la investigación y lecturas que habrán hecho, qué escala debe aplicarse para poder llegar a eso? O yo le intubo a cualquier paciente porque sí. Profesor, muy bien. ¿Cuáles son los puntos de esa escala de Glasgow? Pues lo que se mira es la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Entonces, pues siendo el nivel más bajo con 3 puntos y el más alto de 15 puntos. Muy bien. Y entonces en esa evaluación motora, verbal y ocular, ¿yo qué estoy evaluando dentro del sistema nervioso? La conciencia, el El grado nivel de conciencia. Exactamente. Yo lo que finalmente quiero evaluar allí, digo finalmente en este momento, pero cuando veamos el sistema nervioso verán la complejidad de esta evaluación. Estoy evaluando su nivel de conciencia. Y en ese nivel de conciencia, ¿qué es lo que más me interesa en esa paciente? ¿Cuál es el riesgo más grave que yo tengo cuando un paciente pierde la conciencia? La respiración. La protección de la vía aérea, sí señora. Entonces un paciente inconsciente no puede proteger la vía aérea, es decir, los reflejos de protección de la epiglotis sobre la estructura para separar, para que me entiendan, separar la respiración de la digestión se pierde. Y si el paciente había comido, pues estaba en el parque y seguro en el parque se había comido un helado o se había comido una olea, entonces existe el riesgo de que esa paciente se broncoaspire. Entonces, al hacer la evaluación inicial de ese paciente y observar que no responde a los estímulos que se le están haciendo, que son estímulos táctiles, estímulos dolorosos, estímulos auditivos, y con el estímulo auditivo lo que estoy buscando es que el paciente me haga la apertura ocular o que siga con los movimientos oculares sobre la cabeza a mi voz, yo puedo llegar a la conclusión de que el paciente, según esta escala de Glasgow, estará por debajo de 8, y eso me indica que el paciente no puede proteger la vía aérea y necesito intubar el paciente. Esa es una de las razones por las cuales intubamos los pacientes. Esto no es porque se nos antoje, porque queramos, no. Esa es una de las razones. Entonces, esta paciente efectivamente fue muy bien manejada en el sistema, en el servicio de urgencias, siendo un primer nivel. Le hacen la valoración, le hicieron su escala de Glasgow y se dan cuenta que la paciente estaba en esas condiciones. Así que efectivamente intuban a la paciente. ¿Qué más sucede después de eso?
Listo, profe, pues fue remitida a Cúcuta, revisión por neurocirugía con el neurocirujano. Drenaron y detuvo la hemorragia cerebral masiva. Después el procedimiento, después de la cirugía se llevó a cuidados intensivos y después de unos días de no mostrar signo de conciencia y pues para respirar requería de ventilador mecánico, pues se determinó que tenía muerte cerebral. Kevin, va muy rápido, va muy rápido. A ver, miremos por aquí a David Lázaro. Hola, profe. ¿Qué hubo, David? Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Contentos porque ya llega la vacuna. Bueno, David, una pregunta. El caso dice que le hicieron la evaluación, no sabíamos exactamente qué evaluación era la que se estaba haciendo, ya dijimos que fue una evaluación de Glasgow, ¿cierto? Pero ¿usted cree que ese paciente lo mandaron así? O sea, tiene Glasgow de 3, intubémoslo, lo intubaron y lo mandaron así para Cúcuta, ¿o qué más se le ocurre a usted que hicieron allá en urgencias con ese paciente? Así, cositas básicas pero importantísimas. ¿Control hemodinámico? ¿Podría ser? Muy bien, ¿y cómo hace usted ese control? Bueno, Ever Busta, ayude a David. Por monitoreo, ¿no, profe? Muy bien, entonces el paciente tiene que ser monitoreado. Una cosa es que me digas control hemodinámico porque ese control implica una intervención. Pero cuando yo digo voy a monitorizar el paciente, aunque hay una intervención, estoy analizando cómo está el comportamiento hemodinámico del paciente. Es decir, quiero saber cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su frecuencia respiratoria, cómo está su temperatura, ¿cierto? Porque el monitoreo neurológico ya lo estoy haciendo a través de esa evaluación del estado de conciencia y como no era óptimo, pues seguramente los doctores tuvieron que administrarle una serie de medicamentos para poder sedar a la paciente, aunque pues estaba inconsciente, pero digamos que éticamente hay que hacerlo. Y esa fue la manera como intubar. Entonces, muy bien. Antes de todo eso, o lo primero que se hizo fue monitorizar el paciente, la paciente, entonces estricto control de los signos vitales. ¿Y qué otra cosa se te ocurre? Inmovilización cervical. Muy buen punto, David. Sí, señor. Excelente. Esa respuesta me gusta. Sí, me gusta. Pero hay otras cositas más básicas. Profe, disculpe, quisiera agregar algo en anestesia y sedación, y es que también sirve como neuroprotección. Muy bien, Julia. Profe, y también como algo básico, ¿no se tendría que revisar, o sea, al paciente, el resto del cuerpo de la paciente, para pues ver que no haya ninguna otra lesión o algo así? Muy bien, eso hace parte del examen físico, entonces revisaron todo. Miren que el compañero muy inteligentemente dijo, bueno, según el mecanismo del trauma, hombre, le cayó una rama, seguramente es pesada, eso puede generar como un efecto de aplastamiento, no sabemos si se fracturó una de las vértebras cervicales y le mandó a poner un collar cervical. Muy bien, así que asumimos que quien hizo la intubación, ¿sí o no, profe Rubiano? Que quien hizo la intubación allá sabía muy bien cómo lo estaba haciendo. Ya me estresé. Confiamos que sí. Me estresé imaginándome el escenario, pero sí, confiemos en que sí. Bueno, muy bien. Michelle, ¿qué otra cosita habría que hacer con ese paciente para poderlo trasladar? Profe, disculpa, si hubo laceración, habría que hacer un control de sangrado. No te escuché bien, Santiago, repite.
Profe, si hubo la laceración, no debería hacerse antes del traslado, del control de esa hemorragia. Sí es importante, Santiago, pero la paciente perdió la conciencia y creo que eso puede ser secundario. No se puede perder tiempo porque esos minutos son oro para la paciente y el control de la hemorragia tiene que ser lo más rápido posible. O pones un apósito o algo, pero no demorarnos en una sutura de cirugía plástica. Toca hacer algo como muy rápido, porque finalmente la hemorragia, por el estado clínico del paciente, la hemorragia está dentro del cerebro. Pero centrémonos en lo que está diciendo Santiago. Hay una hemorragia, ¿sí? Digamos que el paciente está, bueno, son cositas que ustedes todavía no saben, pero vamos a fijar como una tensión arterial normal 120/80. Si está por encima de 130/90, voy a hablar de que el paciente está hipertenso. Y si digo que el paciente está 190/60, está hipotenso. Entonces, esta paciente en el monitoreo que hizo David se dio cuenta que la presión arterial ha ido cayendo un poquito y tiene 90/60. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle líquidos. Aleluya, Edwin, por supuesto. O sea, no podemos trasladar a un paciente sin canalizarla, porque siempre deben tener ustedes una vía venosa disponible para pasar cualquier medicamento, sea que el paciente se complique en el camino. Entonces, por esa vía venosa, nosotros tenemos el acceso y podemos pasar los medicamentos. Aunque la paciente está intubada y algunos medicamentos se pueden pasar también por el tubo orotraqueal, pero lo correcto es que si la voy a trasladar, yo tenga unos accesos vasculares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense que ya organizamos más o menos el cuadro clínico. La paciente llegó, me encantó el tema del collar cervical por el mecanismo de trauma, importante. Se hizo una observación rápida, se evaluó con escala de Glasgow, la paciente no responde, entonces asumimos que hay una hemorragia dentro del cerebro, ¿cierto? Porque pues esa es una de las razones. En este momento les puede parecer algo complejo, pero más adelante les parecerá extremadamente obvia la situación. Entonces, los médicos de urgencias toman la decisión, no está, tiene un Glasgow bajo, no tiene cómo proteger la vía aérea, decidimos intubarla y esta paciente tiene que ser vista por neurocirugía. ¿Listo? Y hay que hacerle tomografía porque en Bochalema no hay tomografía. Entonces, van a mandar a la paciente en las mejores condiciones. Alguien mencionaba algo de la neuroprotección y ese es el punto al cual vamos a llegar. Es el objetivo de esta charla con la revisión que ustedes hicieron después de que terminamos la presentación, cuando hablábamos de tres aspectos importantes, que era el hipertónico, el isotónico y el hipotónico. Entonces, ese nivel de neuroprotección, pues lo vamos a conseguir a través de otros aspectos, son mucho más complejos, pero vamos a tratar como de tomar lo más general. Entonces, Kevin, la paciente fue trasladada para Cúcuta, llegó al hospital Erasmo Meoz, le hicieron la tomografía, efectivamente tenía una hemorragia intracerebral, intraparenquimatosa, ahí o vamos a decir que fue un hematoma subdural, pero tenía una hemorragia intraparenquimatosa, se hizo la clasificación de Fisher, de Huhn y Hess, entonces ya sabemos cómo está. Fíjense que la clasificación de Huhn y Hess, el 5 nos decía paciente en estado de cerebración, ¿no? Entonces, digamos que está en 4. Llega entonces al hospital Erasmo Meoz, la ve neurocirugía, ¿y qué más pasó con la paciente? Bueno, pues le realizaron la cirugía, después se drenó el hematoma y se detuvo la hemorragia cerebral. Después del procedimiento la llevaron a cuidados intensivos y después de unos días permaneció sin mostrar signo alguno de conciencia y requería ventilador mecánico para respirar. Entonces, posterior, el equipo de neurología la realizó unas pruebas y determinó que tenía muerte cerebral. Bueno, muy bien, una paciente muy joven y falleció y ya tenemos una más o menos idea de cuáles fueron las situaciones que probablemente llevaron a este desenlace. ¿Qué otras preguntas tenemos dentro de la descripción del caso clínico? Las que están formuladas en el texto. ¿Qué características comunes a todo ser vivo permanecen en María?
¿Cuáles son esas características, según ustedes? Profe, ¿el transporte de sustancias podría ser una? Profe, pues Metabolismo. metabolismo y Homeostasis. homeostasis. Muy bien. Profe, el sistema nervioso autónomo sigue funcionando. Muy bien. ¿Qué más? La reproducción. La reproducción, muy bien. La nutrición, el metabolismo, El el desarrollo. pensamiento, el desarrollo, los sentimientos, los afectos. Profe, ¿eso no se podría clasificar como en homeostasis, obviamente omitiendo ya el daño cerebral? O sea, es prácticamente se sigue como esa cadena, ¿no? El cuerpo tiene que compensar. Es mucho más porque nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros pacientes como un todo, no solo desde lo fisiológico, lo fisiopatológico, sino que también es una persona que tiene un sufrimiento por una enfermedad, por una afección, que ese estado de enfermedad puede ocasionar trastornos en un núcleo familiar. Si es un padre, cabeza de familia, el que tiene un cáncer, ya no puede trabajar, la señora siempre se dedicó al hogar, ¿de qué va a vivir esa familia? Entonces hay que aprender a ver a los pacientes como lo que son, seres humanos. Entonces, las características comunes en este caso que tiene María con todos nosotros no es solamente desde lo fisiológico, lo fisiopatológico y la homeostasis, que homeostasis es equilibrio. También hay una parte emocional que generalmente los médicos olvidamos, dejamos de lado, pero tenemos que aprender a ser compasivos y ser respetuosos con esa compasividad. ¿Listo? Recordar siempre que son humanos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles serían las características generales que determinan la muerte cerebral de María? Bueno, ya ahí pueden ustedes hablar, ya pueden ustedes dilucidar bastante. A ver, los escucho. Pues la ausencia, pues como tal, absoluta de la conciencia, la ausencia pues de las respuestas motoras, de los reflejos del tronco encefálico, ¿no? La falta La de ausencia también de la respiración. Profe, yo he leído que por el aumento de la presión intracraneal, digamos, si esa presión intracraneal aumentaba a un nivel mayor que la sistólica, entonces lo que hacía era impedir el paso de sangre hacia el cerebro y pues se empezaba a morir por hipoxia. Profe, pues Sí, yo leí así. también que se puede hacer una exploración clínica de la ausencia y la función de los pares craneales y pues entre eso sería como que la ausencia del reflejo fotomotor, la ausencia del reflejo corneal, la ausencia de los movimientos faciales, ausencia de movimientos musculares espontáneos o provocados, ausencia de reflejos oculovestibulares, ausencia de reflejos oculocefálicos, ausencia de reflejo nauseoso, ausencia de reflejos tusígeno, el test de la atropina y la ausencia de la respiración espontánea. Muy bien, John Haker. John Haker, muy bien. Pero dentro de este caso clínico, toda esta evaluación de reflejos que estás haciendo, ¿dónde la vas a ubicar? Justo después de la... A ver, ¿dónde? O Sofía, que iba a hablar, Sara Sofía. Profe, pues para el diagnóstico de muerte cerebral hay como 3 pilares fundamentales. En el primero se evalúa la ausencia de la absoluta, o sea, la ausencia absoluta de la conciencia. En la segunda, que es la que estaba hablando el compañero, es la ausencia de los reflejos del tronco encefálico. Y pues la tercera es una prueba de apnea. Muy bien. Entonces, a esta paciente, en el final de nuestro caso clínico,
esta paciente tuvo una muerte cerebral y para haber llegado a ese diagnóstico debieron haberse hecho todas estas evaluaciones, debió seguirse todo este proceso para poder determinar, además de que es un proceso interesante desde el punto de vista médico, porque esa decisión no la toma o a esa conclusión no llega una sola persona. Tiene que estar el médico tratante, el neurólogo y se apoya con fisioterapia o terapia respiratoria para el test de apnea. Profe, yo he leído también que cuando hay dudas o cuando el paciente es un niño, o sea, en casos especiales, a veces se utiliza el electroencefalograma y cuando hay menos actividad eléctrica cortical de 2 milivoltios en 30 minutos, eso determina la muerte cerebral. Sí, señora, así es. Entonces, a través de la electroencefalografía, que es el registro plasmado en papel, el registro gráfico de la actividad de las ondas cerebrales, los diferentes tipos de ondas cerebrales, entonces se puede llegar a la conclusión con su ausencia o estados de supresión de diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tenemos? Revise cuál sería el manejo inicial que se le debe dar a María en el momento del accidente cuando ya está en el hospital y luego de la cirugía. Bueno, ya hemos adelantado algo de eso, entonces repitamos y organicemos. Bueno, pues primero, pues ya hablamos de cuando se dio el accidente, que pues digamos que fueron los primeros auxilios, que ya pues todos los compañeros pues comentaron. Luego, estando en el hospital, se da el ingreso hospitalario y bueno, se debe llevar a cabo pues la atención médica de forma rápida, ya que pues eso influye mucho en la vitalidad que pueda tener el paciente en futuro. Y bueno, se le debe dar atención a los traumatismos cráneoencefálicos y de moderados a graves. Y se pues efectúa como controlando la temperatura, la posición. Bueno, eso ya lo habían hablado, la hemodinámica y todas esas cosas. A ver, Samuel Martínez. Sí, profe. ¿Qué más hacemos con ese paciente cuando llega a urgencias? Cuando llegó al hospital del nivel 1 al nivel 4 de Cúcuta. Empecemos por nivel 1. Bueno, pues primero, pues cuando llegó hay que estabilizar los signos vitales, hay que canalizarla. En este caso la intubaron, probablemente porque necesitaban mantener las vías abiertas, las vías respiratorias abiertas, y también pues para facilitar la aplicación de ciertos medicamentos, prevenir la asfixia o la obstrucción. Ya después de esto se dan cuenta que necesitan pues ir a un hospital de mayor nivel, así que pues la llevan a Cúcuta. Supongo que cuando llegan al hospital pues, de Cúcuta se realiza una tomografía para poder pues, saber la gravedad de la lesión. Y con eso, ya teniendo como el mapa de cómo está la lesión, de qué se vio afectado, ya el neurocirujano podría pues, hacer la cirugía. Bueno, dijiste una palabra chévere, una que me gusta mucho, y fue mapa, el mapa mental. Sí. Nosotros trabajamos con listas de chequeo y son listas de chequeo mentales. Entonces, con la experiencia, ustedes van a aprender a hacer sus propias listas de chequeo, porque eso les va a permitir a ustedes evitar que se dejen de hacer cosas, ¿sí? Entonces, mira que llegó la paciente, te voy a ayudar un poquito. Llegó la paciente, rápidamente nos enteramos de cuál fue el mecanismo del trauma, la ponemos en una camilla. Al conocer el mecanismo del trauma, uno de tus compañeros sabiamente le va a poner un collar cervical, pues ya la trajeron y no sabemos cómo la trajeron del parque. Lo ideal es que hubiesen llamado
a los bomberos o a los paramédicos para que la recogieran de allá, pero sin lugar a dudas el esposo asustado la alzó y la cabeza se descolgó. Pero asumamos que la trajeron de una manera correcta y que hicieron un traslado adecuado, y tu compañero en urgencias le ha puesto el collar cervical, que es una medida correcta en este escenario. Le cayó un árbol en la cabeza. Tú como jefe de urgencias has dado la orden a la enfermera 1, de que te vaya canalizando el paciente, y la enfermera 2 ya te está terminando de monitorizar el paciente. ¿Listo? Simultáneamente con esto estás haciendo la evaluación neurológica. Entonces estás aplicando la lista de Glasgow. ¿Sí? La estás llamando María, Rosa, Juana. La paciente no responde, estás haciendo un estímulo táctil, un estímulo doloroso, no responde, ni retira el brazo, ni intenta pegarte, ni intenta defenderse, ni nada, sino está ahí como un muñequito de trapo. Entonces ya te estás dando una idea de cuál es el estado neurológico de la paciente. Y tú, sabiamente, estás diciendo, esta paciente no tiene cómo proteger la vía aérea, tengo el riesgo de broncoaspiración porque son las 3 de la tarde o las 2 de la tarde, terminaron el almuerzo donde los suegros y se fueron a pasear el parque y seguramente domingo comieron mute o sancocho. ¿Sí? Eso es la realidad. Entonces el paciente tiene el riesgo de broncoaspiración, así que tú das la indicación de preparar, allá con Julián que habló de los anestésicos y la neuroprotección, Julián ya te preparó los medicamentos para la inducción y has tenido una intubación exitosa. ¿Listo? Pero para poder intubar el paciente, pues en su momento aprenderán de que deben tener todos los insumos necesarios, porque eso no es solamente pasar el tubo. Pasan el tubo y con qué le van a ventilar el paciente. Con aire ambiente no se puede. ¿Listo? Entonces el ambú y bueno, etcétera, etcétera, y eso lo vamos aprendiendo en esta carrera. Listo, intuban al paciente y te das cuenta de que neurológicamente está muy comprometida la paciente porque por Glasgow está muy bajo. Y sabes que no puedes manejar esa paciente allí. Entonces, de acuerdo a la cifra de tensión arterial, pues entonces le vas a poner una carga de líquidos y remites inmediatamente. Ahí el compañero nos dijo, reviso la herida porque puede estar sangrando. Sí, la galea sangra bastante. Entonces, rapidito ahí pasas 2 puntos como para afrontar la piel. No nos vamos a demorar mucho como para cerrar ahí el punto de sangrado y trasladamos inmediatamente a la paciente para Cúcuta. En ese traslado tiene que venir el médico. Si no hay médico, tiene que venir la enfermera jefe. Y se vinieron para Cúcuta y ya habían hecho la referencia, ya los estaban esperando en el Erasmo Meos. Y como somos hospitales altamente eficientes, entonces ya neurocirugía estaba ahí listo en el servicio de urgencias esperando al paciente para hacerle la valoración. Y ya se había avisado al servicio de tomografía y estaban listos esperando al paciente para hacer la tomografía. Entonces ingresa la paciente, se va para el tomógrafo, le hacen la tomografía, se encuentran con que tiene una hemorragia extensísima, intraparenquimatosa y neurocirugía dice, bueno, esta paciente es susceptible de ser llevada a cirugía, sí o no. Si es susceptible, pues lo llevan a cirugía inmediatamente, una cirugía de emergencia. Vamos a decir que se hizo una craniotomía descompresiva para tratar precisamente de derivar esa presión y evitar la herniación de la cual estábamos hablando. ¿Listo? La paciente sale para la unidad de cuidados intensivos y desde el momento en que ingresa a cirugía, nosotros hemos empezado esa fase de neuroprotección que mencionaba Julián, ¿sí? Con algunas cosas que son súper importantes, como por ejemplo la fracción expirada del dióxido de carbono, las concentraciones de oxígeno, mantener un adecuado nivel de azúcar en la paciente, que esté normoglicémica, y por supuesto, unas medidas mucho más directas para disminuir ese edema cerebral que van a estar enfocadas a algo. Cuando nosotros hablamos del edema en términos generales, ¿qué piensan ustedes? Imagínense que una célula se edematizó. ¿Qué piensan ustedes con lo que hablamos ayer que está ocurriendo? Es una acumulación de líquido, profe. Exacto. De la manera más general y más sencilla, entonces decimos eso. La célula, como la estábamos viendo en las gráficas ayer, tiene una concentración de solutos en su interior, un solvente, pero cuando se edematiza es que el agua pasó al interior.
Y esa situación va a depender precisamente de la concentración de agua, pero más de la concentración de agua, de la presencia de los solutos dentro de esa estructura. Como yo les estaba diciendo hace un rato, la sangre es una estructura, es un tejido que cumple una función valiosísima dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando sale de los vasos sanguíneos ocasiona cualquier desastre. Y uno de esos desastres es una respuesta inflamatoria. Y en esa respuesta inflamatoria se altera lo que mencionaba el otro compañero, que es la homeostasis. El equilibrio se pierde. Entonces, particularmente cuando ocurre esta situación a nivel del sistema nervioso, hay un aumento de la presión endocraniana y el paciente empieza por todos estos mecanismos fisiopatológicos de inflamación, de trauma, a cursar con algo que se llama el edema cerebral. Entonces, así como lo está diciendo María José, el edema trae implícito de que hay una cantidad de líquido que pasó del espacio entre las células, que es el espacio intercelular, hacia el interior de las células. Entonces, la célula se va a hinchar, se va a inflar. Y esa célula que se está hinchando y que se está inflando está ocupando mayor espacio del que normalmente debería estar ocupando, y esa ocupación de más espacio se va a traducir en un aumento de la presión, porque el espacio va a seguir siendo el mismo, ¿cierto? Es un área cerrada, pero ella se está llenando de mucha agua y eso aumenta la presión en su interior y presión que se va a ver reflejado en el espacio en el cual está contenido, que en este caso pues va a ser la bóveda craneana. ¿Listo? Entonces estos pacientes van a cursar con eso que se llama edema cerebral. La causa, toda la fisiopatología del trauma, toda la fisiopatología de la reacción inflamatoria, si estamos hablando de la hemorragia o del trauma per se. Entonces, estos pacientes van a necesitar la administración de unas soluciones que van a tener unas características. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Qué significa una solución isotónica? Que la concentración tanto al exterior como en el interior de la célula es la misma. ¿Concentración de qué? De solutos. Solutos. Soluto con respecto al solvente. Listo. Cuando yo hablo de una solución hipertónica, ¿qué es? Mayor cantidad de solutos en relación al solvente. Es decir, el soluto pues está en una cantidad en la que no están en equilibrio, porque hay de más, pues. Entonces, la célula, ¿cómo estaría la célula? La célula empezaría a deshidratarse debido a que empieza a expulsar el agua para tratar de disolver la solución en la cual se encuentra. Hay un gradiente osmótico, ¿cierto? Por eso les dije que leyeran ósmosis y leyeran esas cositas. Y en una solución, ¿y qué es una solución hipotónica? Lo contrario de la hipertónica, hay mayor cantidad de solvente en comparación a la de soluto, por tanto, la célula tenderá a hincharse, pues a llenarse de agua, perdón. Y entonces, de estas tres soluciones que les estoy presentando, bajo la fisiopatología que hemos descrito en este trauma craneoencefálico, ¿qué solución consideran ustedes que deberíamos aplicarle a la paciente como una medida de salvamento, hablando de la neuroprotección que Julián nos comentaba, y que pueda ser realmente efectiva? ¿Hipertónicas, profe? Hipertónica. Exactamente. Entonces, en estos escenarios es donde ustedes, por eso es tan importante lo que estamos viendo ahora, porque esto ustedes lo van a ver por allá en 10º semestre, en 12º semestre, en el internado, y espero que no se les olvide por allá, cuando vean una solución hipertónica. ¡Oh! ¿Qué es eso? No, eso lo saben desde 3er semestre, lo que es una solución hipertónica y la fisiología que se cumple cuando nosotros administramos una solución hipertónica. Entonces, administrarle una solución hipertónica en este contexto particular, hay dos quizás muy grandes que nosotros lo usamos en la clínica. Eso no es para estar usando que llegó el paciente deshidratado y le voy a meter hipertónica. No, eso es una situación muy compleja, muy delicada, y hay dos grandes escenarios donde se usan estas soluciones. En traumas cráneoencefálicos y en traumas que tengan compromiso de la volemia, en shock hipovolémico. Si no tengo la sangre disponible, no puedo meterle 10 litros de solución salina de lactato
al paciente, porque pues, lo único que estoy generando es una hemodilución y necesito mantener unas presiones que sean las presiones de perfusión con la poquita sangre que tengo y con el poquito transportador de oxígeno que tengo. Pero eso lo van a aprender más adelante, ¿listo? Aquí solamente nos vamos a centrar en que ustedes puedan entender lo que significa una solución isotónica, hipotónica o hipertónica. ¿Listo? Las hipotónicas tienen de pronto un uso más frecuente en la práctica clínica, pero estas soluciones se manejan en cuidados intensivos. Es ustedes allá en el rural, no la van a usar generalmente. Allá en tierra perdida, no la van a usar generalmente. Esto se utiliza en hospitales y se utiliza en unidades de cuidados intensivos. Entonces, muy bien. Parte de eso que mencionaba Julián, como medidas de neuroprotección, tiene que hacerse con la utilización de estas soluciones. Por un lado, porque como bajo el principio fisiológico que tengo, estoy sacando el agua de la célula, que es lo que me está ocasionando el edema, y ese edema me está ocasionando un aumento de la presión, y ese aumento de la presión se puede ver reflejado en una herniación o en un daño celular. Sencillamente se pueden dañar las neuronas. No solamente vamos a hablar de que se van a herniar, sino que esa presión que está generando en estructuras que son tan sensibles, tan susceptibles de daño, pues sencillamente pueden ocasionar la destrucción de estas neuronas o el disfuncionamiento permanente de esas neuronas, y pues obviamente tendrá un reflejo en algún déficit del paciente, bien sea cognitivo, motor, sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la indicación más precisa, y este era el punto al cual quería llegar cuando hice el planteamiento de este caso clínico, para que ustedes pudieran entender la importancia de esta fisiología del transporte dentro de las células y cómo estas características pueden en determinado momento ser de gran utilidad para intentar devolver a homeostasis a ese paciente. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. En cuanto a esta terapia hiperosmolar, ¿en qué momento se debería administrar? Buena pregunta. Cuando ya nosotros tenemos el paciente, por ejemplo, ya el paciente va para cirugía o el paciente está en cuidados intensivos y no fue susceptible de llevar a cirugía porque el neuro dijo que no se beneficiaba, nosotros debemos hacer la medición de la presión endocraneal. Lo ideal es poner un catéter intraventricular para poder medir esa presión intracraneal. Una manera indirecta que tenemos en la práctica clínica es a través de la ecografía de los nervios ópticos. Entonces se coloca el transductor a nivel de los párpados cerrados del paciente, y hacemos una evaluación del tamaño del nervio óptico, cuyo diámetro debe ser inferior a 5.7 milímetros. Si está por encima de ese valor, 6, 6.5, es una medida indirecta de que el paciente está con hipertensión o que está con edema, además de la ayuda diagnóstica que tengo con las imágenes. Y del comportamiento clínico, porque créanme que aquí faltan muchísimas más cosas por aprender. Pero así en términos generales y para responderte sería eso. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando todas esas características, tanto de lo imagenológico y clínico, están presentes y nos orientan frente a la presencia de un edema cerebral, entonces el paciente se puede beneficiar de esta solución hipertónica. Nosotros podemos utilizar solución hipertónica como tal, o podemos utilizar el monitor, que va a cumplir la misma función que estamos definiendo. Vale, muchas gracias. ¿El qué, profe? Disculpe, no le escuché. Monitor. Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta sigue dentro de la descripción del caso clínico? Kevin. No, profe, no hay más preguntas. Hasta ahí era. Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, si creen que cumplimos un objetivo, el objetivo planteado para el debate. Bueno, claro que no fue mucho del debate, pero pues sí para la exposición de este caso clínico, si de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, pues se orientaron de una manera correcta. Si no fue así, no importa, todos estamos aprendiendo, todos los días aprendemos, pero es más o menos como ir haciendo el ejercicio de cómo pensar, de cómo organizar esta parte.
Profe, pues a mí me quedó un poquito una duda con respecto a la segunda pregunta, porque, digamos, o sea, no, si digamos, si hay muerte cerebral, se pierden todas las funciones. Y si bien, digamos, conectado a un respirador, podría, digamos, los pulmones seguir, pues, oxigenando el cuerpo y, digamos, el corazón funcionar. ¿Por cuánto tiempo duraría o cuánto tiempo estas funciones permanecerían? Porque pues yo escuché, o bueno, yo escuché, no, yo leí que dura como, la muerte somática se presenta dentro de las siguientes 48 a 72 horas. ¿Eso es sin la ventilación o con la ventilación? Porque no me queda claro como ese punto. Si ventilamos al paciente con muerte cerebral, puede seguir, digamos, como que todo funciona menos el cerebro. Claro, pero seguramente no es solamente el tema de la ventilación mecánica como suministro de oxígeno, sino seguramente ya hay otras funciones. Al existir la muerte cerebral, como veremos en sistema nervioso, el cerebro pues comanda absolutamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Y existen unos sistemas de retroalimentación positivos y negativos que involucran el cerebro, es decir, situaciones que estén a favor o situaciones en las cuales se frena determinado proceso. Y una de esas situaciones está dado por una división del sistema nervioso que es el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático, de manera general, puedo decirles que es el sistema que se encarga de regular la función del corazón y de los vasos sanguíneos. Entonces, esa función a nivel de los vasos sanguíneos va a estar dada por el mantenimiento del tono de los vasos que garantice que la presión que ejerce la sangre que está contenida en estos vasos sanguíneos sea constante, permanente y que permita a su vez algo que se llama la presión de perfusión para los diferentes órganos, es decir, una presión que siempre va a garantizar que el oxígeno llegue a esos órganos, a esos tejidos, pero siempre debe ser la misma o muy cercana a la misma. Porque si baja esa presión de perfusión, pues el órgano va a entrar en hipoxia y se va a lesionar. Entonces, el sistema nervioso, el cerebro como comandante en jefe de todas estas funciones, al estar muerto, ya el paciente no va a tener esa regulación, no va a tener esos sistemas de feedback. Entonces, lo que hacemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos es soportar con medicamentos ese tono vascular para tratar de mantener esa presión de perfusión, porque hubo un punto del cual no hablamos, y es la donación de órganos, ¿sí? Cuando un paciente está en muerte encefálica, allí no termina la cosa, no debería terminar la cosa. Dependiendo de esta paciente, en particular es una paciente joven, era una paciente previamente sana, así que prácticamente en este escenario todos sus órganos podían ser donados. ¿Cuántas personas se pueden beneficiar? 5, 6, 7. Y van a ver para este fin de semana una película que se llama Las 7 almas con Will Smith. Esa es la tarea para este fin de semana. Con eso se relajan. Bueno, la vuelven a ver, Brigitte. No la soplen. Entonces, profe, qué pena, ¿cómo es el nombre? Las 7 almas. 7 almas con Will Smith. ¿Listo? Esa es una de las películas para ver. Está en Netflix, sí. Listo. Entonces, la cosa no termina ahí. Entonces, nosotros podemos continuar soportando al paciente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se pueda cumplir todo el protocolo. Y el protocolo incluye la prueba de apnea. Esa prueba de apnea va a ser definitiva porque me va a decir precisamente que el paciente sin el respirador no puede vivir. O sea, no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser? Desde el momento en que se supone o se considera que el paciente está en muerte encefálica, entonces se hace la convocatoria al neurólogo o al neurocirujano, pues para empezar a ejecutar todas estas pruebas y hacer la confirmación de que el paciente está en muerte encefálica. Entonces, la demora es que sucedan estos eventos. En tiempo específico no te lo puedo decir, puede ser un poquito más, los libros pues tratan de ser muy precisos, pero en medicina nunca vamos a tener eso de 2 más 2 son 4. Gracias, profe. ¿Ven que el internet funcionó mucho mejor después de la 1? Sí, así es. Sí.
No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces que terminen de pasar un viernes por la tarde muy agradable, no se les olvide ver la película y seguimos en contacto con Daisy para seguirles informando la dinámica. Listo. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias.